presencia inagotable de Dios aquí. Aleluya. Libro del profeta Isaías, el capítulo 52, el verso 14. Gloria a Dios. Los amigos, ustedes no se imaginan para nosotros lo significativo que es tenerlos aquí. Ustedes son la razón por la cual nosotros los predicadores levantamos nuestra voz en cuello para pregonar el nombre que es sobre todo nombre, para que usted lo conozca a Él como el único Dios verdadero. Aleluya. Sé que Dios hoy va a hacer milagros aquí esta noche. Isaías capítulo 52 verso 14. Yo voy a leer en la nueva versión latinoamericana, que dice: así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Ponga su Biblia en su lugar, por favor, y vamos a entonar una canción que para mí ha sido de mucha bendición, pues es la esencia, es el motor, es lo que me ha llevado a estar aquí en esta noche. De tal manera me amó. Levante su voz, por favor. Que su vida no díselo, escatimó. no como simplemente una canción. Hasta el final Él se entregó. Cierra tus ojos y di: y a la muerte porque Él amó. De tal manera me amó.
de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque murió por mí, y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí, seguiré por su amor, yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque murió por mí, le seguiré, porque él murió por mí, le seguiré, le seguiré. Amén. Gloria a Dios. Alguien levante una alabanza fuerte para Dios. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Meditemos en la palabra de Dios bajo el tema la demostración más grande de amor. La demostración más grande de amor. Para mí no ha habido un mensaje que me conmueva más que este. La Biblia está llena de mensajes poderosos para la vida de los seres humanos, historias maravillosas que ilustran la manera como debemos de vivir, pero si hay algo que a mí realmente me conmueva es esto, hablar de la cruz. Y quiero invitarles para que en esta noche usted cierre sus ojos ahí un momento, por favor, porque vamos a entrar en un momento muy especial. Vamos a entrar en un momento muy solemne y yo quiero invitarle para que usted esta noche esta palabra la reciba en fe. Amén. Y usted me va a acompañar a un escenario dramático, conmovedor, que partió la historia del mundo en dos: la muerte de Cristo. El libro o el profeta Isaías, 712 años antes del cumplimiento profético, ya había visto el panorama desgarrador, la escena tan dramática a la cual se tenía que someter Jesús para protagonizar. Y el profeta habla diciendo: así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así que quiero invitarle para que por la fe me acompañe al Calvario esta noche. Yo creo que toda persona debe de saber esto, pero debe de saberlo realmente, lo que aconteció en la cruz del Calvario. No solamente los amigos, sino también nosotros como hijos de Dios. Según algunos historiadores bíblicos, algunos antropólogos, arqueólogos, algunos científicos que se han encargado de investigar sobre la muerte de algunos personajes célebres, algunos personajes famosos de la antigüedad, se han dado a la tarea de investigar lo que realmente sucedió con respecto a la muerte y crucifixión de Jesús. Estos antropólogos, arqueólogos,
investigadores afirman, nada tienen que ver ellos con la palabra de Dios, pero afirman ellos que de los 129 sucesos de la vida de Jesús, 111 son veraces, son afirmados como una verdad total y absoluta. Ellos se encargaron de investigar acerca de la muerte de Jesús y descubrieron que dentro de los archivos secretos de la iglesia tradicional hay algunos registros realmente bastante interesantes con respecto a la historia de la crucifixión. Ellos dicen que en el caso de Jesús hubieron dos registradores no bíblicos que dejaron escrito el acontecimiento paso a paso con relación a la crucifixión de Jesús. Estos hombres fueron Ceridios, registrador oficial de Poncio Pilatos, y Prefectus, registrador oficial de Pinios, el máximo jefe del ejército romano en esa época. Gloria al Señor. Estos hombres fueron delegados por la corte romana para que escribieran detalladamente todo lo relacionado con los juicios del Imperio Romano. No solo lo que tiene que ver con No solo lo que tenía que ver con el acontecimiento de Jesús, sino que tenía que ver con todo lo relacionado a los juicios romanos. Nosotros tenemos 4 registradores bíblicos que nos muestran la escena que aconteció, que se protagonizó con respecto a Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos nos hablan lo que sucedió en el Calvario. Sin embargo, estos registradores que no son bíblicos escribieron de cerca lo que realmente sucedió. Se dice que los romanos tenían 4 lugares de ejecución. Ellos tenían 4 lugares para crucificar a sus enemigos durante todo su vasto imperio. Y se dice que todo aquel que era acusado de traición al Imperio Romano en Europa lo crucificaban en la ciudad de Marsella. Y quienes eran acusados de traición en África lo crucificaban en la ciudad de Cirene. Y todo aquel que era acusado de traición en Asia lo crucificaban en la ciudad de Roma, que era la capital del imperio. Pero todo aquel que era acusado de traición al Imperio Romano lo crucificaban. Todo aquel que era acusado de traición al Imperio Romano en el Medio Oriente lo crucificaban en la ciudad de Jerusalén. Ahí fue donde crucificaron a nuestro Señor, en la ciudad de Jerusalén. La palabra del Señor dice que aquella noche antes de que Jesús era arrestado, la palabra del Señor dice que Jesús tomó con sus discípulos lo que llama los evangelios la última cena. Jesús entonces les abre a ellos un panorama de lo que habría de suceder. Jesús deja claro que uno de ellos lo habría de entregar. Jesús les dice que no se preocuparan, porque luego podrían disfrutar nuevamente de la mesa, del pan y del vino, no en esta tierra, sino en las bodas del Cordero. Jesús entonces los invita para que se vayan al huerto del Getsemaní. Jesús sabía que allí tenía que ser entregado por Judas el traidor. La palabra del Señor enseña entonces que Jesús se va al huerto del Getsemaní, a eso después de la medianoche, y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comienza Jesús a orar. Comienza Jesús a clamar y a decir: Padre, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas conmigo. Dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Cuando Jesús entra a Getsemaní, Jesús entra a Getsemaní siendo totalmente inocente,
33 años y medio de vida y jamás había pecado. Jamás había hecho nada que fuera en contra de la voluntad de Dios y de su soberanía. Un hombre totalmente perfecto, un hombre totalmente santo, un hombre totalmente puro, aleluya. Estaba entrando a Getsemaní sin ninguna clase de pecado, sin ninguna clase de acusación delante de Dios. Pero ahí en el huerto del Getsemaní, el Señor, aunque estaba entrando sin pecado, habría de salir cargado de pecado, aleluya, de toda la humanidad. Tal vez habrá asesinado, habrá violado, habrá robado, habrá secuestrado. Yo no sé qué clase de pecados tú habrás cometido, pero Jesús estaba entrando al huerto del Getsemaní para llevar tu pecado y llevarlo sobre sus hombros, porque habría de llevar el pecado de todos nosotros. ¿Sabe una cosa? Te tengo una buena noticia. El Señor llevó tu pecado en el huerto de Getsemaní. Cargó todos tus pecados. Aleluya. Jesús, estando en esa condición, dice la Biblia que sudó grandes gotas de sangre. Los médicos llaman este fenómeno, lo llaman hematroidosis. Y se dice que este fenómeno se da muy pocas veces. Y se da como resultado de una profunda y absoluta tristeza. Jesús sabía lo terrible que sería cargar sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Él sabía que había nacido de una virgen para sufrir los escarnios del pecado sin ser pecador, con el fin de convertirse en nuestro Redentor. Él sabía que hasta ahora era puro. Él sabía que hasta ahora era inocente. Sin embargo, de aquel huerto no saldría inocente. Sin embargo, de aquel huerto no saldría sin pecado. Aunque nunca pecó, llevaría todos tus pecados y los míos los cargaría ahí. Por eso comenzó a sudar grandes gotas de sangre. La hematroidosis o la hemorroidosis se da como consecuencia de una terrible tristeza. El cerebro da la orden a los vasos sanguíneos de que estallen y los poros se abren de manera que la persona comienza a sudar sangre literalmente. Jesús comenzó a sudar sangre a causa de la angustia, a causa del dolor, a causa de la aflicción que estaba teniendo. Ve, hermano, sabe una cosa, yo creo que aquí ninguno de nosotros ha llegado a sufrir hematroidosis o hemorroidosis. ¿Cuántos aquí hemos tenido momentos difíciles? No te ha llevado a sudar sangre. Jesús sí sudó sangre, aleluya. ¿Y sabe por qué sufrió? Porque tenía que llevar todos tus pecados sobre sus hombros. Todos tus pecados tendría que cargarlos sobre sus hombros. ¿Qué tal si esta noche inclina su rostro ahí donde está, cierra sus ojos y meditas por un momento en todo el pecado, todos los pecados que tú cometiste, tú has cometido? Aquí no hay nadie inocente, aquí no hay nadie inocente. Ese pecado que está viniendo a tu memoria, ese pecado estaba cayendo sobre las espaldas del Señor. Ese pecado es. Se dice que a fines del siglo XIX se reunieron 3 científicos rusos, 2 neerlandeses y un científico americano. Ellos, al leer en la Biblia que Jesús había sudado grandes gotas de sangre, quisieron hacer una investigación. ¿A qué se refería eso?
Entonces dice que tomaron 4 gatos, les vendaron los ojos, tomando la referencia de los biólogos. Ellos dicen que un gato siempre siente pavor al taparle los ojos. Lo dejaron 4 días sin comer ni beber y les echaban agua y los presionaban con choques eléctricos. Se dice que el resultado dejó 3 gaticos que sudaron sangre y uno de ellos murió fulminantemente. En el desarrollo de la investigación, los científicos llegaron a la conclusión de que efectivamente Jesús sufrió en el huerto del Getsemaní. Antes de ser arrestado fue justamente lo que ellos llaman hematroidosis o hemorroidosis, producto de una profunda tristeza, un miedo total y absoluto. ¿Cómo no iba Jesús a sentir tristeza? ¿Cómo no iba Jesús a sentir agonía? Si siendo el Rey del universo, si siendo el único Dios incomparable, inigualable que hay, se despojó de su trono tomando forma de siervo, con el propósito de restaurar la comunión perdida de su máxima creación, el hombre. Aunque esas mismas personas por las cuales iba a morir lo iban a rechazar, según algunas investigaciones, aleluya, en lo que entonces Jesús sufrió en el Getsemaní fue una terrible agonía, una terrible tristeza. Dice la palabra de Dios que estaba él en esa situación, estaba sudando sangre y se levantó para ir a ver a sus discípulos, a ver si ellos lo consolaban, pero estaban durmiendo. Luego volvió y siguió intercediendo. Dice la palabra de Dios, viendo tanta tristeza en el corazón de Jesús, vinieron ángeles y le consolaron. Vinieron ángeles de Dios para consolarlo. ¿Sabe una cosa? Tú en tu tristeza, en tu soledad, en tu agonía, tú no estás solo. Dios envía ángeles para que te consuelen. Él sabe lo que es estar triste. Él sabe lo que es estar deprimido. Él sabe lo que es sentirse solo. Por eso Dios envía ángeles para que te consuelen en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad. Jesús estaba en esa condición, se levantó y se dirigió nuevamente donde los discípulos y los halló durmiendo. Jesús le dijo, levántense, se acerca el que me entrega. Entonces dice la Biblia que vinieron aquella noche los soldados romanos. Pero sabe una cosa, esa noche vinieron al huerto para llevarse arrestado a Jesús 600 hombres del ejército romano y 200 hombres del ejército sacerdotal, 800 hombres en total para llevarse arrestado a un solo hombre. Oiga, ¿qué se creían? ¿Qué se creían estos romanos? ¿Qué se creían estos soldados? ¿Qué se creían esas autoridades religiosas? 800 hombres para llevarse a uno solo, a quien el profeta Isaías le da el calificativo de príncipe de paz. Un hombre que durante su ministerio lo único que dijo fue: amad a vuestros enemigos, aleluya, perdonar a los que los ofenden. Si su enemigo le obliga a llevar la carga 1 milla, vaya con él 2. 800 hombres para llevarse a uno solo, que era príncipe de paz. Pero ¿por qué se llevaron? Porque fueron 800 hombres. ¿Qué dice la historia? Pues el señor Capérnicus, jefe máximo del ejército romano, que en cierta forma fue copartícipe del juicio del Señor, Capérnicus dijo: he escuchado que este hombre tiene poderes extraordinarios, no vaya a ser que se resista al ser arrestado. Así que pidió a la corte sacerdotal que le prestara 200 hombres más, que se unieran a sus 600 y fueran entonces a arrestar al supuesto transgresor. Era de noche y Jesús dando calificativos a los alardes de lo que dice la Biblia, que es varón de guerra, no salió corriendo. 800 hombres con espadas, con lanzas, con antorchas para llevarse arrestado a Jesús. Jesús entonces sale al encuentro de ellos y les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Él no salió corriendo como un cobarde. Él es varón de guerra. Él es varón de guerra. Aleluya.
Alguien que lo aplauda en esta noche. No se doblegó. Aunque anímicamente estaba decaído, no se doblegó. Los enfrentó como un hombre de guerra. Aleluya. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. ¿Y sabe qué pasó cuando Jesús le responde: yo soy? Esos 800 hombres se fueron de para atrás, porque estaban delante del gran yo soy, el único Dios que vive y permanece para siempre. Por eso se fueron de espalda. Ese yo soy está aquí en esta noche. Ese yo soy está aquí esta noche. Ese yo soy está aquí esta noche. ¿Cuántos lo pueden sentir ahora mismo? ¿Cuántos lo quieren adorar ahora mismo? ¿Por qué cayeron al piso? Porque Él es el Rey de gloria. Ellos no estaban simplemente frente a un carpintero. Ellos no estaban simplemente frente a un campesino. Ellos estaban frente al Rey de gloria. Aquel de las cuales el salmista dice, aleluya, que las impetuosas aguas del mar al verlo se abrieron paso. Porque es el Rey de gloria. Porque es el Rey poderoso. El Salmo 114, el verso 3 dice: el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. Que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, porque saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos. Es que ante la presencia de Jehová tiembla la tierra, ante la presencia de Dios de Jacob. Por eso se fueron de espalda. Alguien que lo alabe. Jesús salió con el imperio de su poder y ellos no pudieron resistirlo y cayeron fulminantemente al piso. Jesús le dio una enorme lesión a Capernicus, quien sospechaba de su poder. Jesús les quería dar una lección, que si se lo estaban llevando arrestado, no era porque lo estaban sometiendo, sino porque Él se estaba entregando voluntariamente. Pues era el cordero inmolado, ofrecido voluntariamente, puesto que 800 hombres no podían con Él. No eran suficientes 10,000 o 200,000 hombres para llevárselo arrestado. Jesús, con un simple soplo, los hubiese exterminado a todos ahí mismo. A Él no se lo estaban llevando arrestado. Él voluntariamente se entregó. Él voluntariamente se entregó, porque tendría que ir al Calvario a morir por ti y a morir por mí. Aleluya. Lo llevaron a la casa de Anás, quien era el suegro del sumo sacerdote de los judíos. Allí, en presencia de testigos falsos, quienes se contradecían entre ellos, Jesús es acusado y golpeado por quienes se burlaban de Él. Hay un dato importante desde el punto de vista teológico. La Biblia dice que el sumo sacerdote Caifás le preguntó le preguntó diciendo: ¿eres tú el Cristo? Jesús estaba atado como el peor de los delincuentes, rodeado de casi 1,000 soldados. ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús guardaba silencio. El sacerdote vuelve y le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Rey de los judíos? Jesús guarda silencio. El sumo sacerdote como que se llena de cólera, de ira, y le dice: te conjuro en el nombre de Dios que me digas si eres tú el Cristo. Y Jesús, con calma y con seguridad, levanta su mirada y lo ve a los ojos y le dice: tú lo has dicho. Oh, Sabaita ya. Y tú vas allá acá. Dice la palabra que el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y le dieron una bofetada a Jesús y le dijeron: blasfema. Cuando dice la Biblia que le dieron una bofetada, para nosotros una bofetada es darle con la mano a otro en la cara. El término bofetada para los judíos
era darle un garrotazo en la frente o en la nariz a la persona. Entonces lo que realmente recibió Jesús fue un palazo, un garrotazo en la frente. Y el hombre que lo golpeó tenía una vara de 20 centímetros de larga. Se supone que el que lo golpeó era escriba, por lo tanto era zurdo. El golpe que recibió Jesús fue sin piedad en su frente, fracturándole el tabique. Inmediatamente le fracturó el tabique, se lo volteó. Una hemorragia inmediatamente se hizo ver, no se dejó esperar en su rostro. Comenzó la sangre a bajar de su nariz por su boca, manchando sus ropas. Algunos dirán: pastor, pero es que la Biblia dice que a Jesús no le podían fracturar ni un hueso. La nariz no es un hueso, es un cartílago. Tenía que cumplirse la escritura. Pero una hemorragia inmediatamente se dejó ver, no se dejó esperar. Jesús sangraba profundamente ante el sumo sacerdote. Luego fue llevado al Sanedrín, era la máxima corte sacerdotal de los judíos. Esto lo acusaron de blasfemia. Esto lo cuestionaban por haber dicho que era Dios mismo. Le reclamaban con ira porque había dicho que destruiría el templo judío y en 3 días lo reconstruiría. ¿Sabe una cosa? Ellos lo estaban criticando de blasfema, que porque había dicho que era Dios mismo. No es que él, siendo hombre, se hubiera hecho Dios. Ellos no entendieron que él, siendo Dios, se había hecho hombre por la humanidad. Nosotros no podíamos ir ante él, por eso él vino a nosotros. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y no hablaba del templo de Jerusalén, hablaba de su propio cuerpo. Él dijo: voy a destruir mi cuerpo y en 3 días me le voy a levantar. En 3 días me les levanto. Aleluya. Se lo llevan a Pilatos. Al otro día llegaron a la conclusión de que Jesús tenía que morir. Pero como ellos no estaban autorizados para elaborar el decreto de muerte, lo llevaron a Pilatos, quien era el gobernador de Judá. Cuando lo traen donde Pilatos les pregunta para qué habían llevado a Jesús ante él. Ellos le respondieron que ese hombre era digno de muerte. Pilato les preguntó qué mal había hecho. Ellos dijeron: este hombre ha blasfemado contra Dios. Pilato miró a Jesús y le dijo: yo no veo nada de malo, yo nada tengo que ver con esto. Llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo a sus leyes. Entonces se lo llevaron de nuevo al Sanedrín, quienes estaban extremadamente furiosos. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo número 50 al verso 6. Cuando estaban donde el Sanedrín, le quitaron su túnica y dice: ofrecí mis espaldas para que me azotaran y de que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Ahí llegaron los soldados del Sanedrín y tomaban el cabello de Jesús y lo entrelazaban entre sus dedos y comenzaban a alar, a tirar de él, arrancando el cabello con piel y todo. Arrancaban sus barbas con piel y todo. Le golpeaban la espalda con palos, le escupían la cara. ¡Qué humillación! Sin embargo, él no hizo ningún gesto de defensa, no se rehusó para nada. Le desprendieron su barba con piel y todo, le desprendían parte de su cabellera con piel y todo, lo escupían, pero Jesús enmudecía. Estos hombres, enceguecidos por la ira, lo llevaron donde Pilatos nuevamente. Ellos creían que definitivamente Jesús tenía que morir. Pilatos pregunta por qué razón lo habían vuelto a llevar, que lo juzgaran ellos de acuerdo a sus leyes. Pero ellos sabían que sin la autorización de Pilatos ellos no podían hacer nada. Entonces Pilato va e interroga a Jesús. Se lo lleva a un lugar cerca del pretorio.
Solo los cuatro, Jesús, Pilatos, Heridios, registrador de Pilatos, y prefecto registrador oficial del ejército romano, quienes eran los dos testigos delegados de la corte para que escribieran sobre el suceso paso a paso de lo que habría de pasar. Prefectos y Heridios, estos dos testigos dicen que cuando Pilato quedó frente a Jesús, Pilatos lo miró y se conmovió. Jesús tenía gran parte de su cabellera desprendida con piel y todo. Su tabique sangraba de su cara. Su desprendida su barba, se llevaba frecuentemente sus manos a sus mejillas. Su mirada estaba en el piso, sin embargo estaba callado. Pilatos intentó salvarlo de la furia del pueblo, quien pedía insistentemente que lo crucificaran. Pilato le dice: venga, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús guarda silencio y Pilato vuelve e insiste: ¿eres tú el rey de los judíos? Parece que Pilato estaba preocupado por su trono. Y Jesús levanta mirada y le dice: Pilatos, si me estás preguntando por qué tienes temor de tu trono, tranquilo. Mi reino no es de este mundo. Yo no vine a sentarme en el trono de César. Yo no vine a sentarme en el trono de Herodes. Mi trono está más allá del universo. Allá está mi trono. Allá es donde está mi trono. Yo no vine a sentarme en tu trono. Yo vine a sentarme en el corazón de los hombres. Allá es donde quiero reinar, en el corazón de los seres humanos. Y lo logró, porque por lo menos en mi corazón Él reina. En mi corazón Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey de mi vida. ¿Para cuántos Él es el rey de su vida en esta noche? ¿Para cuántos Él es el rey de su vida esta noche? ¿Cómo iba Herodes a condenar? ¿Cómo iba Pilatos a condenar a un hombre quien proyectaba una absoluta inocencia, una justicia total? Pero Pilatos tenía que enfrentar al pueblo. Así que sale otra vez y les dice: yo no encuentro nada de malo en este hombre. Yo no encuentro nada que merezca la muerte. Yo lo voy a soltar. El pueblo se enfureció. La multitud se enfureció y gritaban con ira: tú no puedes soltarlo. Uno del Sanedrín se dirigió a Pilatos y le dijo: este hombre tiene confundida a la gente, ha perturbado al pueblo desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilatos escucha decir que Jesús era de Galilea, entonces dice: este asunto no me compete, este asunto le compete entonces a Herodes. Llévenselo a Herodes, que él lo juzgue. Entonces se lo llevan como 2 kilómetros, aleluya, hasta donde estaba Herodes, a Galilea. Pero los soldados que llevaban a Jesús no lo llevaban simplemente, ellos lo empujaban, ellos le daban de puntapié, se lo tiraban unos a otros de lo que le quedaba de cabello y se lo llevaron a este Herodes. Herodes tampoco encuentra nada malo en Jesús. Pero como el pueblo estaba enfurecido, entonces Herodes se lo entrega a 400 de sus mejores hombres para que hagan con él lo que quieran. Lo golpean y lo vuelven nuevamente donde Pilatos. Jesús debe de caminar, aleluya, terriblemente azotado hacia donde está nuevamente Pilatos. Otros 2 kilómetros de regreso. En el camino lo tomaban del cabello, aleluya, y lo escupían, lo golpeaban, lo insultaban, aleluya, lo pateaban. Heridios escribió diciendo que cuando regresaban de donde Pilato, dice: este hombre verdaderamente es un hombre extraordinario, a pesar del maltrato que está recibiendo del pueblo, cual nunca he visto antes durante todos mis años de servicio al imperio. Es tomado de lo que queda de su cabello y se lo tiran unos a otros y es escupido en la cara, pero ni siquiera es capaz de limpiarse la saliva de su rostro. Este hombre, aleluya, es verdaderamente
verdaderamente manso. Este hombre no mira con venganza, no mira con odio. Este hombre verdaderamente es un hombre extraordinariamente santo. Yo no entiendo cómo hay gente en la iglesia que no quiere volver, que porque no lo saludaron, que porque no le dieron un cargo, que porque no lo visitaron. Perdóneme, hermano, vaya madurando un poquito, madure un poquito. Aleluya. Esto no es porque me visiten o porque me tengan en cuenta. Esto es porque yo lo amo a Él, a Él, a Él. Aleluya. Váyase sacando del corazón el rencor. Váyase sacando del corazón el odio. Váyase sacando del corazón eso que guarda contra el hermano. Jesús no miró con odio a nadie. Alguien que lo alabe en esta noche. Cuando estaba nuevamente donde Pilatos, la gente se vuelven como locos y dicen: exigimos la crucifixión de este hombre. Pilato ya no encontraba nada que hacer, así que se le ocurre una idea y se dirige al pueblo y le dice: durante sus fiestas ustedes acostumbran soltar a un preso. Yo tengo uno ahí, es un ladrón, es un delincuente, un asesino, un revoltoso, se llama Barrabás. Este hombre no solamente ha matado a ciudadanos romanos, sino a gente del pueblo de ustedes. Este hombre es un asesino, así que lo voy a hacer. Voy a hacer que liberen a Jesús y voy a entregar a Barrabás con la orden de la cruz. Dice que el pueblo gritó a una sola voz: usted no nos puede hacer esto. Usted no nos puede soltar a Jesús y crucificar a Barrabás. Te exigimos que liberes a Barrabás y entréganos a Jesús con la orden de la crucifixión. ¿Cuántas personas aquí esta noche prefieren irse a un motel? ¿Cuántas personas aquí se prefieren ir a meter droga, alcohol, a pecar y dejar a Jesús a un lado para crucificarle? La Biblia dice que por cuanto amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero yo creo que esta noche las obras de alguien pueden cambiar. Las obras de alguien esta noche pueden inclinarse por Jesús. Pilatos entonces se lava las manos, dando a entender que él nada tenía que ver con eso, y entrega la orden de la cruz y le dice: ustedes verán lo que hacen. Yo nada quiero tener que ver con esto. Así que entonces Pilatos le declara diciendo que él nada tenía que ver con esa muerte. Los romanos tenían una manera muy peculiar de castigar a sus romanos. El castigo judío era un palo corto de aproximadamente 45 centímetros. Era de un perrero de casi 70 centímetros de largo. Le daban a sus prisioneros 39 latigazos. Pero los que iban a castigar a Jesús no eran judíos, sino que eran los romanos, y estos eran muy malos, eran crueles, eran despiadados. El látigo preparado, el látigo romano, consistía en un látigo de 56 centímetros de largo, del cual se desprendían entre 9 y 11 tiras de casi 1 metro de largas. Estas tiras eran como las trenzas de una mujer, entre 9 y 11 trenzas. Pero entre esas trenzas los romanos le ponían pedazos de metal, pedazos de porcelana, pedazos de hueso de burreco, pedazos de cristal en forma de anzuelos. En la punta de cada pata le colocaban una pequeña bola de hierro para que cuando cayera se clavara en las carnes, de manera que los anzuelos caían sobre la piel, sobre el cuerpo del castigado. Y cuando caía el látigo, no era como cuando un padre le da un par de correazos al niño y ya no. Cuando el látigo caía, él se adhería al cuerpo.
enterraba esos anzuelos en su cuerpo, de manera que había que alar con las dos manos para poderlo sacar, para poderlo desprender, haciendo surcos. ¿Cuál fue la acusación por la que iban a castigar a Jesús? Los romanos le daban 50 latigazos a quienes eran acusados de robo. Daban 70 latigazos para quienes mataban a un ciudadano romano, pero le daban 100 latigazos a quienes eran acusados de traición. Jesús estaba siendo acusado de traición, así que le tendrían que dar 100 latigazos. Jesús lo acusaron de traición, de estar en contra de César, en contra del imperio romano, en contra de los impuestos, lo cual todo era falso, y que era un blasfema. ¿Por qué razón establecieron los romanos castigar al condenado antes de llevarlo a la cruz? Para el imperio romano la crucifixión le representaba una alta inversión económica. Valía muchísimo dinero crucificar a alguien. Así que por constitución, aunque la máxima sentencia fuese dada, los romanos sabían que normalmente los condenados a la cruz morían durante los 100 latigazos, aleluya. Y esto les iba a evitar la alta inversión económica, aunque la máxima sentencia ya estuviera dada. Pero ¿quiénes iban a castigar a Jesús? Ellos tenían dentro de sus fiestas donde sacaban a todos sus mejores gladiadores y los ponían a combatir entre ellos. Pero entre todos los gladiadores ellos seleccionaban solo los 3 mejores. Según las investigaciones de la cultura romana, estos hombres, estos gladiadores, sobrepasaban los 2 metros y 10 centímetros de altura. Eran hombres gigantes de tremenda masa muscular, con una fuerza brutal en sus brazos. Y el gladiador que durante su turno matara al condenado iba a recibir un talento romano, o lo que la víctima pesara, aleluya, se lo iban a dar en plata. Es decir, que si el Señor medía 1,90, como lo sugieren algunos comentaristas bíblicos, se supone que Jesús pesaba 90 kilos. Entonces el gladiador que durante su turno, que consistía en 10 latigazos cada uno por sus turnos hasta cumplir los 100, el que durante su turno matara a Jesús iba a recibir 37 kilos de oro puro o 90 kilos de plata. Así que imagínese usted, hermano, la fuerza con la que el gladiador iba a castigar a Jesús, teniendo en cuenta el premio que le iban a dar, el dinero que le iban a dar. Jesús recibía estos azotes sin piedad, con una fuerza despiadada. Cuando estos hombres tiraban, aleluya, o lanzaban el látigo, este látigo se enterraba en el cuerpo de Jesús, de manera que el gladiador, con esa fuerza muscular que tenía, entonces comenzaba a alar el látigo, haciendo surcos en su cuerpo. Los investigadores dicen que el látigo salía con carne y todo. El látigo comenzó a caer sobre sus espaldas, de manera que comenzó a hacer surcos, comenzó a caer sobre su rostro. Dicen los investigadores que Jesús perdió todo el rostro, y eso es lo que dice Isaías. A Jesús se le veían los premolares, se le veían tanto los dientes superiores como inferiores, se le veía toda la dentadura, perdió las orejas, aleluya. El ojo izquierdo parecía que se le salía de la córnea, se le veían los huesos, se le veían todas las entrañas, las vísceras, se le veía el páncreas, se le veía los pulmones. Estos hombres estaban deseando realmente acabar con Jesús, pero Jesús no murió ahí en el látigo romano. ¿Sabe por qué? Porque ese no sería el final. El escenario propicio sería la cruz del Calvario. Él no terminaría ahí. Alguien que lo alabe en esta noche. Dicen las investigaciones que Jesús se abrazaba a él mismo, porque parecía que sus entrañas se le iban a salir. Seridio dijo: este hombre realmente es como de otro planeta. Por lo regular todos mueren en el castigo con el látigo. Detengan la hemorragia y échelo en un estanque con agua sal. Detengan la hemorragia. Este hombre hay que llevarlo a la cruz. Parece que nuestros dioses quieren verlo crucificado. No.
No eran los dioses romanos que lo querían ver en la cruz. Él mismo quería abrir sus brazos en el madero y mostrar su amor por todos nosotros. Alguien que aplauda la gloria de Dios. Se le veían sus órganos, el páncreas, se le veían los pulmones moverse. Jesús fue lacerado como la palabra de Dios lo dice. Sin embargo, el Señor sobrevivió a los 100 latigazos. Lo llevan entonces al estanque con agua sal y allá lo dejan durante varias horas. Ustedes se imaginan el dolor, hermanos. Ustedes se imaginan el dolor. Había que llevarlo, habría que crucificarlo. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no dijo ni una sola palabra. ¿Sabe por qué Jesús no dijo ni una sola palabra? Porque con el más mínimo gesto de dolor, con la más mínima palabra de dolor que Jesús pronuncie, hubiesen descendido sus mejores guerreros celestiales, lo mejor de sus ejércitos celestiales, lo mejor de los ángeles, hubiesen venido al rescate de su Señor. Por eso no dijo nada y se hubiese terminado la obra de la redención. Por eso guardó silencio. Si los ángeles hubieran visto esto, se despliegan para liberarlo, porque Él es el Rey del universo, Él es el Rey de gloria, Él es el Dios incomparable. Aleluya. Se dice que Pilatos entonces sacó nuevamente a Jesús y lo presentó ante el pueblo desfigurado. Jesús casi ni podía respirar. Se le veía el pulmón izquierdo moverse, el páncreas, sus premolares sin orejas, sin cabellos, con una corona de espinas. Pilatos lo presenta al pueblo y le dicen: mire, ¿no es esto suficiente? Este hombre es inocente, ¿cómo lo van a crucificar? Si sobreviviera, nunca volvería a ser el mismo. Y la gente gritaba: crucifíquenle, 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 que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces a la mañana siguiente se lo llevan al Gólgota. Jesús pasa toda la noche en prisión. Dicen que Jesús pasó en cuclillas abrazando su cuerpo, tratando de que sus entrañas no se salieran de su estómago. Ahí estaba nuestro Señor. Toda la justicia y la ira de Dios estaba descargando sobre un hombre inocente. A la mañana siguiente se lo llevan al Calvario. Lo obligan a llevar el madero, la parte horizontal del madero. Este madero pesaba alrededor de 100 kilos. Jesús había perdido demasiada sangre. Jesús estaba débil, no había comido durante esos días. Lo último que había comido fue el poco de pan y el poco de vino que comió en la cena. Así que Jesús no podía cargar él solo el pesado madero. Entonces obligan a un hombre llamado José de Arimatea para que le ayude a llevar el madero. Yo me imagino el rostro de José de Arimatea. Tiene que tomar José de Arimatea una parte del madero y Jesús toma la otra. Yo no sé qué cara puso José viendo el rostro de Jesús. La gente lloraba, sus seguidores lloraban. Él le decía: no lloren por mí, lloren más bien por vosotras y por vuestros hijos. Iba rumbo al Calvario, tenía que dirigirse al Gólgota. Cuando ya estaban en el Gólgota, entonces clavan a Jesús en el madero.
Los romanos entonces ponen unos terribles clavos de 11 a 15 centímetros de largos, aleluya, en sus manos, en sus muñecas, y sin ninguna clase de misericordia comienzan a golpear. Comienzan a golpear para que el clavo traspase las muñecas de Jesús. Luego le abren la otra mano. Y como tenía que llegar hasta cierto punto, tienen que comenzar a jalar, a tirar. 15 centímetros o 20 faltaban para llegar al punto donde el clavo tenía que traspasar. Así que lo toman, aleluya, y jalan, dislocando sus hombros, dislocando ambos hombros. El dolor que sentía Jesús ahí era terrible, aleluya. Ponen sus pies en el mismo lugar, en el madero, y lo clavan. A Jesús lo clavan en la parte horizontal. La parte vertical ya había sido clavada, así que lo suben con unas poleas, y entonces lo ajustan arriba en el madero, en el madero vertical. Ahí está Jesús clavado. A eso de las 9 de la mañana está colgando. Toman los pies de Jesús, y entonces también tienen que traspasar los clavos. Aleluya. Dice la historia que cuando el clavo tocó los pies de Jesús, nosotros tenemos un nervio en la planta del pie que se llama el nervio peroneal profundo. Cuando el clavo tocó, aleluya, ese nervio, se dice que ese nervio va unido desde la parte de atrás del cerebro, aleluya, la espina dorsal, y baja por toda la espina dorsal, uniendo todos los nervios del cuerpo, de la cara, de las manos, del pecho, de las piernas y todo, aleluya. Y cuando tocó el nervio peroneal profundo, el clavo, se dice que Jesús hizo un gesto de dolor que no lo hizo ni con los látigos, ni con la corona, ni con el estanque de aguasal, ni con la paliza que le dieron. Hizo un gesto de dolor. ¿Sabe por qué? Hizo un gesto de dolor, aleluya, porque Él estaba llevando la enfermedad nuestra. Jesús sintió el máximo clímax de todos los dolores juntos. En ese momento sintió el terrible dolor del cáncer, el dolor de la tuberculosis, la agonía de la parálisis, la agonía del SIDA, el dolor de la artritis, el dolor de los problemas renales, el horrible dolor de la migraña. En fin, todos los dolores juntos los estaba llevando Jesús para que se cumpliera la palabra de Dios dicha por el profeta Isaías, capítulo 53, el verso 4. Ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y por sus llagas, Oscar, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó las enfermedades, no solamente nos salvó, también nos sanó. Alguien que lo alabe, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Así que si aquí hay alguien enfermo, se va a ir sano en el nombre de Jesús. Yo lo declaro. Si aquí hay un enfermo, va a salir por esa puerta sano, 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 sano. Lo declaro por la palabra de Dios. Adórelo, 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 adórelo. Osita basayaita babas. Oí tu voz allá. Ahí estaba crucificado, ahí estaba muriendo. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde el sol se oscureció. El sol no pudo ver la escena, no pudo ver las manos de su creador clavadas a un madero. La luna salió para enseñorearse de la noche, y cuando lo vio también volteó su espalda. La tierra se estremeció. Su creador estaba muriendo por los hombres. Alguien que lo alabe, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Ahí estaba, ahí estaba. La mayoría de los condenados a muerte insultaban a los espectadores. Jesús no.
La mayoría de los crucificados lanzaban blasfemias y palabras vulgares a los espectadores. Pero las palabras de Jesús eran: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se estaba partiendo la historia de la humanidad. El diablo pensó que había crucificado al Dios de gloria. La muerte pensó que se iba a enseñorear de su cuerpo. Aleluya, pero no. La palabra del Señor dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús entonces levantó la mirada al cielo y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entonces dijo: consumado es. En otras palabras, he terminado la obra. He muerto por los hombres, ahora tienen vida. He llevado sus pecados. Aquí están los pecados de la humanidad. Aquí las traigo, aquí las traigo. Tienen perdón. Y entregó el espíritu y murió, y murió. La muerte pensó que lo había vencido. El diablo pensó que lo había vencido. Pero el día tercero, muy por la mañanitica, muy por la mañana, dice la Biblia que la tierra comenzó a estremecerse. Jesús se levantó, se levantó, se levantó, se levantó. Sí. Unas mujeres estaban en el sepulcro, no veían el cuerpo, no veían el cuerpo. Y un ángel le dijo: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Permítame, le digo algo. Si usted va a la tumba de Mahoma, está ocupada. Si usted va a la tumba de Mahoma, encontrará un epitafio que tiene su nombre. Si va a la tumba de Confucio, está ocupada. Si va a la tumba de Aristóteles, está ocupada. Si vas a la tumba de Simón Bolívar, está ocupada. Si va a la tumba de Teresa de Calcuta, está ocupada. Si va a la tumba de Juan Pablo II, está ocupada. Pero si vas a la tumba de Jesús, encontrarás un epitafio que dice: no está aquí, ha resucitado. Se levantó, 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 se levantó. Ese es mi Cristo, ese es mi Rey, ese es mi Dios, ese es mi Salvador. Esta iglesia no sigue un Dios muerto, no. Esta iglesia no sigue un Cristo de la tumba o de la historia. Este Cristo vive y permanece para siempre. Y si usted me pregunta dónde está Jesús, yo le digo: está aquí en esta noche. Aquí. Aquí, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Dónde está Jesús? Aquí. Adórenlo. Él vive. Yo quiero hacer 3 invitaciones ya para terminar. Primero, quiero invitar a una persona que todavía no haya aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador. Él se entregó por ti en la cruz del Calvario. Una persona que todavía no haya aceptado a Cristo, que se venga hasta aquí y le entregue su vida a Cristo. Segundo, quiero invitar a una persona, a un hermano que tal vez se ha apartado, se ha alejado de los caminos del Señor. Un hermano que hace días no se congrega. Un hermano que o tal vez se congrega pero está a punto de irse al mundo.
que venga hasta aquí. Tercero, quiero orar por un enfermo que se quiera ir sano de aquí. Por favor, si es posible, amontonemos las sillas. ¿Y por qué no una cuarta invitación, pastor? Habrá un hermano aquí, una hermana, un joven que quiera darle gracias a Dios por este sacrificio maravilloso. Sálgase de allá, véngase por favor.